Andrés Manuel López Obrador presentó hoy en Ciudad de México su segundo informe de gobierno desde que es presidente, para el periodo 2019-2020. Con un tono paternalista resumió el avance de su agenda, dice, a favor de los más desfavorecidos, sin priorizar a las élites. Y cerrando una época neoliberal, dijo textualmente, que a su juicio vivió el país antes de su llegada. Su tono también fue de cierto triunfalismo por presentar avances y éxitos cuando el país se encuentra con una economía en caída libre, con la cuarta cifra más alta del mundo de muertes confirmadas por COVID-19 y con uno de los niveles más preocupantes de violencia. Hoy AMLO sigue gozando, a pesar de todo, de unos niveles de popularidad envidiables, 59% de aprobación según la encuesta de hoy mismo del Financiero, aunque la tendencia sostenida es a la baja desde aquel 83% de febrero de hace 2 años. Saludamos a Francisco Abundis. El señor Abundis es analista político, es director asociado de Parametría, una empresa dedicada a la investigación estratégica de la opinión pública y análisis de resultados. Señor Abundis, gracias por su tiempo. Bienvenido a NTN 24. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto. ¿Ha conseguido Andrés Manuel López Obrador hacer llegar el mensaje que quería a tenor de lo que están ustedes viendo en esas conversaciones digitales? Yo creo que podemos dividir varias discusiones. Una que es la digital, otra que es la de opinión pública en general y otra que es la de especialistas. Yo creo que él se dirigió a su base, a su opinión pública, donde da la impresión de que lo están evaluando más a él que a su propia gestión. Si nosotros vemos rubro por rubro cómo lo están viendo, todos los indicadores están por debajo de su propia aprobación. Tal vez solo hay uno, que es el indicador de corrupción, donde la gente cree que lo está haciendo muy bien o muy bien. 67% de la población cree que es así. Es el único indicador que estaría por arriba de su aprobación. El que le sigue, que sería el combate a la pobreza, está 8 puntos por debajo, ya está en 59%, que estaría incluso por debajo de su aprobación, que en el caso de Parametría la tenemos en 65%. Tal vez es uno de los indicadores más altos que hay entre las distintas mediciones. Creo que aquí hay que explicar que no se pueden comparar peras con manzanas. No se pueden comparar mediciones que se hicieron por internet con mediciones telefónicas, con una medición cara a cara. La nuestra es una medición cara a cara, es una serie básicamente que tenemos mes a mes y que tuvimos la fortuna ya para agosto poder hacerla, y creo que nos da un indicador de dónde está el presidente. 2 indicadores importantes. La gente distingue bien en qué le está yendo bien al presidente y en qué le está yendo mal. Cuando hablo de este 67% de corrupción, lo podemos comparar con el 43% que cree que lo está haciendo bien en combate al narcotráfico, 34 puntos de diferencia en varianza, pasando por generación de empleos, como mencioné antes, combate a la pobreza, producción al turismo. Cuando vemos esta tabla, vemos que la gente está distinguiendo en qué sí está haciendo bien el presidente y en qué no, y da la impresión de que generación de empleos es el segundo peor, por ejemplo, pero corrupción el combate a la corrupción, es el primero, y luego el combate a la pobreza es el segundo. Entonces, yo creo que está muy interesante el cuadro de cómo está distinguiendo el público mexicano. Claro, y me ha gustado mucho que nos haga esa distinción de esos 3 públicos, el digital, dice usted, opinión pública general, y los analistas. Yo entiendo, por lo que he escuchado y han contado analistas en este programa, que las redes sociales pueden tener una cierta alteración por injerencia política buscando crear corrientes de opinión pública. Y usted me confirma. Pero ¿hay tanta diferencia entre lo que se está viendo en redes, de lo que piensa la gente de opinión pública en general, de lo que dicen los analistas? Es decir, ¿los analistas están construyendo una realidad que no corresponde, o coinciden esas 3 conversaciones y esas 3 percepciones? No, yo sí creo que están muy diferenciadas. Digo, no es algo que
nosotros hayamos investigado, simplemente creo que lo vivimos. Me refiero a un texto de Ezra Klein, recientemente publicado sobre por qué está polarizado Estados Unidos. En nuestro país no es distinto. Quien recurre a redes escucha una conversación, la gente que está, el público en general recurre a otra, y quien está leyendo la prensa, los analistas, es otra discusión. Lo que nosotros medimos al final es la población en general. Y aquí quiero explicar por qué creo que el presidente todavía tiene niveles de aprobación muy altos. Uno es su comunicación, sin duda, que va sobre reivindicaciones históricas como la corrupción. Y otro es al final sus ayudas sociales que sí están llegando a buena parte de la población. Los especialistas, digo, por poner otro ejemplo de esta evaluación que tenemos en la opinión pública, en mediciones cara a cara, en vivienda, lo único representativo de este país, de lo que piensa el país, que no se puede representar ni en telefónicas, ni en encuestas en internet, que son las peores, o yo diría que hacen mucho ruido, pero es la peor información. Por ejemplo, 50% dice que ha hecho bien en temas de turismo, cuando estamos en la peor crisis turística de este país. El turismo representa para México, según distintos indicadores, entre 9 y 10% del PIB. Y el presidente pues no tiene ningún plan, no ha hecho realmente nada para apoyar esta industria, pero 50% del país dice que no está mal, ¿no? O sea, son estas, yo creo que tenemos que distinguir bien estas conversaciones de qué es fáctico, qué dicen los analistas, qué dicen las redes y qué está diciendo y qué está percibiendo la gente. Hablemos de la percepción de la pandemia. La pandemia ha sido un elemento que ha marcado, para bien y para mal, a la mayoría de gobiernos en el mundo. Lo hemos visto en el caso de Angela Merkel o en el caso de la primera ministra de Nueva Zelanda, que han visto cómo esa gestión rigurosa, basada en ciencia, ha sido aplaudida por los ciudadanos, también en Canadá. Pero en países como, por ejemplo, Brasil o Estados Unidos, ha castigado fuertemente la percepción que gran parte de la opinión pública tiene de sus ciudadanos. Hoy México, de acuerdo a los datos oficiales, es el octavo país con más casos de coronavirus del mundo. Tiene 64.000 muertes y 118.000 casos activos. Esos datos, en una lista de países, ser el octavo no es algo que realmente tuviera que beneficiar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no le está pasando más factura? Sobre todo teniendo en cuenta que los indicadores de popularidad y de aprobación de su gestión están en niveles, como usted decía, de su empresa por encima del 60%, o el que hoy nos ofrece El Financiero, que está un poquito por debajo del 60%, es decir, son niveles de aprobación muy buenos, y en cambio las cifras no le acompañan. Así es. Me remito al comparativo internacional, lo que puede estar pasando en México y cómo están los sistemas de información. Países como Australia, como Canadá, como Alemania, nada más en las primeras mediciones que hubo entre marzo y abril, son países que incrementaron su nivel de popularidad. En el caso de, sobre todo, Australia y Alemania, Angela Merkel subió 26 puntos en un mes. Imagínense. Un panel de Ipsos fue de 49 a 75 en un mes. Ese liderazgo yo creo que fue a ella era la crisis que hubiera querido hace mucho tiempo, más que la de migrantes. No, esa le vino perfecto. Y hay muchos países que les fue así. En ese comparativo, yo creo que más bien lo que le pasó a México es que el liderazgo que venía cayendo da la impresión que la crisis le permitió detener esa caída, incluso crecer ligeramente. Pero básicamente paró la caída. Y eso puede tener varias lecturas, varias interpretaciones.
si vamos a los datos de Estados Unidos, y siento comparar otra vez con el exterior, pero creo que viene muy al caso, 22% de los estadounidenses saben de alguien que murió en su país. 66% sabe de alguien que se enfermó. En México esos datos no llegan a más del 25% de gente que sabe que alguien se murió o se enfermó. Entonces, aquí el tema de salud pública está o muy controlado o muy segmentado o muy dividido. No hay ese nivel de contacto en información y que probablemente tiene que ver con la centralización de esos casos. El 25% de los casos del COVID están en la Ciudad de México y el resto se reparte en urbes. Hay cerca entre 15 y 20% de este país que cree que el COVID no existe. Entonces, si el COVID no existe, ¿cómo van a creer que alguien se murió por? Y luego, ¿cómo le van a atribuir la responsabilidad a? Es decir, hay que distinguir, creo, las cotidianidades de cada país. Y creo que buena parte de lo que está pasando en México es que tenemos unas asimetrías de información que no son comparables a las de otros lugares del mundo. Entonces, sí, el número es gravísimo. Y si lo viéramos per cápita, creo que es peor de lo que está pasando en México, pero el tema es si la gente se entera y luego, en esta literatura de ciencia política, se llama attribution theory, ¿a quién se lo cobra? ¿A quién digo que le atribuyo esto? Y ambas cosas en México, para beneficio del presidente, creo que no están conectadas. Entiendo. Gracias, señor Francisco Bundis, es analista político y director asociado de Parametría. Mañana leeremos en la prensa esas otras análisis, esas otras opiniones que seguro se publicarán sobre este informe de Andrés Manuel López Obrador. ¡Feliz noche! Igualmente, con gusto, un gusto.